Hola de nuevo chicos del segundo D del plantel 2 en el turno vespertino. Vamos a trabajar con lo que es la gráfica del seno para este video. Pero antes de que podamos trabajar con la gráfica del seno, tenemos que poder eh, obtener esos valores del seno. ¿Cómo le vamos a hacer y cómo surgen? Todo comienza desde lo que se llama el círculo unitario, es decir, un círculo cuyo radio mide una unidad. Es generado por una circunferencia con centro en el origen que tiene la siguiente ecuación: x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. De tal manera que cualquier valor que yo tome del origen a cualquiera de los puntos de la circunferencia, que aquí no es una circunferencia exacta, sino más bien parece parece una elipse, pero bueno, vamos a suponer que es una circunferencia. Entonces, si yo tomo del origen a cualquiera de los puntos, este radio me va a medir una unidad. Entonces aquí es 1 al cuadrado, perdón, pero 1 al cuadrado pues ya saben que es 1. Entonces yo lo que quiero ir calculando son los ángulos es el valor del seno para los ángulos básicos que ya vimos. Vamos a encontrar el seno de 0, el seno de 30 grados, el seno de 60 grados, el de 90 y así sucesivamente de 45 también. Entonces vamos a empezar por uno de esos ángulos. Vamos a ir por el de 60 grados. Entonces se supone que dividimos en 3 partes iguales la primera cuarta parte de nuestra circunferencia. Entonces sé que esto me mide 1. Y también sé que tengo una altura, estoy buscando mi color verde, perdón. Tengo una altura y tengo una base, ¿sale? Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo. Y sé que este lado me mide 60 grados, este me mide 90 y por lo tanto este me mide 30 grados. Si se ve muy pequeño, disculpen. Entonces es 60, 30 y 90. Porque lo que quiero calcular es el seno de 60 grados, entonces sé que esta abertura me mide 60 grados. Ahora, yo sé por la definición del seno que el seno de cualquier ángulo es igual al cateto puesto entre la hipotenusa. Entonces, conozco el valor de la hipotenusa y conozco el valor del ángulo. Entonces sé que el seno de 60 grados es igual al cateto puesto sobre 1. ¿Sí? Es decir, que el seno de 60 grados es únicamente el valor de mi cateto opuesto para lo que es esta circunferencia unitaria. Entonces ahora, ¿cómo voy a determinar el cateto opuesto? Pues bueno, vamos a hacer un poquito de magia aquí. Vamos a tomar nuevamente nuestra circunferencia, perdón, el triángulo de nuestra circunferencia, y tenemos aquí los 90 grados, aquí los 60 grados y aquí los 30 grados. Sé que esto me mide una unidad. Y ahora lo que yo voy a hacer es voltear este triángulo como queriendo hacer un pequeño reflejo. Y entonces de aquí para acá me mide también 30 grados y de aquí para acá también me mide 60 grados, provocando un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces si se fijan, aquí tenemos 60 grados y aquí también 60 grados, provocando un triángulo equilátero, cuyos lados van a medir 1 centímetro
y todo esto, perdón, 1 centímetro, 1 unidad. Y esto también 1. Puede estar en centímetros, puede estar en metros, la unidad de longitud que ustedes quieran. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Pues voy a tomar solamente la mitad de esta distancia y voy a tomar esta altura. Esta altura sé que mide Y, no la conozco, pero sí sé que esto me mide la mitad de 1, que es 1 medio. Entonces, esta distancia es 1 medio. Solamente la base de este triángulo, este cachito que tengo aquí. Entonces, ya conozco lo que mide la base, pero desconozco la altura. Al tratarse de un triángulo rectángulo, yo sé que puedo trabajar con el teorema de Pitágoras. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Recuerden lo que dice el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, vamos a identificar que esos catetos son el opuesto y el adyacente. De esto, nosotros conocemos la hipotenusa, que es 1, entonces es 1 al cuadrado. Nuestro cateto adyacente, porque vamos a ocupar los 60 grados, es 1 medio. Entonces, nuestro cateto opuesto al cuadrado se queda así. Y el cateto adyacente es 1 medio al cuadrado. ¿Quién sería nuestro cateto opuesto? Pues sería Y. Entonces, Y cuadrada tendríamos aquí. ¿Vale? Bueno. Ahora, queremos encontrar de momento Y cuadrada. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Y ponemos Y igual a Y cuadrada más 1/4. Eso significa que 1 menos 1/4 es igual a Y cuadrada. Entonces, 1 entero menos 1/4 son 3/4. Y esto es Y cuadrada. Ahora, Y cuadrada nos da como valor de Y, sencillamente, la raíz cuadrada de 3/4. La raíz de 3 no podemos obtener su valor porque es irracional, pero la raíz de 4 sí, y es 2. ¿Vale? Ese es nuestro cateto opuesto. Entonces, como mi cateto opuesto es raíz de 3 sobre 2, ¿qué creen? El valor del seno va a ser de 60 grados, va a ser ni más ni menos que raíz de 3 sobre 2. Entonces, ya encontramos el seno de 60. Y si nos vamos con el seno de 30, ¿cómo lo haríamos? El seno de 30 sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero sabemos que la hipotenusa vale 1. Entonces, el seno de 30 solo es el cateto opuesto. Entonces, nos fijamos aquí, ya sabemos que Y es igual a 1 medio, ¿sale? Ahora, es igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora, tengo los 30 grados, pero este es mi cateto adyacente, este es mi cateto opuesto. ¿Y cuánto mide mi cateto opuesto? Pues mide 1 medio. Entonces ya tengo el seno de 30 y el seno de 60 grados. Entonces los vamos a poner de este lado. Vamos a ordenarlo de menor a mayor. Seno de 30 grados es igual a 1 medio. Seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Vamos a ver con los cosenos entonces. Bueno, no, nos vamos a quedar mientras con el seno porque estamos hablando exclusivamente del seno.
Pero si ustedes quisieran calcular el coseno, entonces es sencillo. Chicos, nada más les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados, pues sabemos que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1, entonces solo tenemos que calcular el cateto adyacente. Entonces en nuestro triángulo rectángulo ya tenemos los valores. Ahora identificamos el cateto adyacente. Entonces nuestro cateto adyacente de 30 grados es... perdón, el cateto adyacente de nuestros 60 grados es este. Estaba yo viendo mal, perdón. Que es 1/2. Entonces, de esta manera, el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Una vez que construyen esta figura geométrica, ya es muy fácil obtener tanto el seno como el coseno de los ángulos de 30 y de 60, porque ya conocemos los valores de los catetos. Únicamente es aplicar la definición. ¿Por qué? Porque la hipotenusa nunca va a cambiar su valor. Siempre va a ser 1. Ahora, tenemos que encontrar el seno de 90 grados. Entonces, el seno de 90 grados. Entonces, nuestro cateto opuesto y en nuestro cateto adyacente, pues no tenemos un cateto adyacente, solamente tenemos un cateto opuesto que justamente tiene una altura. Cuando ustedes estén en física 1, van a ver que estos catetos constituyen lo que son las componentes vectoriales de un vector. ¿Sí? Entonces, cuando el vector se encuentre justamente en cada uno de los ejes, van a ver que no hay una componente en X, es decir, que no van a encontrar un cateto y solamente van a encontrar uno, que es el que está sobre el eje. Entonces, quiere decir que, digamos que nuestro cateto opuesto, pues va a medir justamente una unidad y va a ser igual a la hipotenusa. Entonces, 1 sobre 1 me queda 1. Entonces, el coseno de 90 es 1. Es decir, lo voy a escribir aquí. Solamente estoy encontrando esta altura, ¿sale? Entonces no tengo un triángulo como tal. Digamos que aquí tengo el ángulo de 90. Digamos que el ángulo que quiero formar, el triángulo que quiero formar no tiene un cateto adyacente, solamente tiene un cateto opuesto. ¿Y cuánto va a medir? Pues justamente 1. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Pues va a medir 1. Entonces 1 entre 1 es igual a 1. Por lo tanto, el seno de 90 es 1. Ahora, cuando yo tenga 0 grados, el seno de 0 grados, ¿cuánto me va a dar? Pues el seno de 0 grados lo voy a ubicar aquí. No tiene altura. Entonces, este vendría siendo mi cateto adyacente, ¿sí? Pero mi cateto opuesto no tiene una altura, ¿ok? Entonces, tendría yo que el seno de 0 grados es igual a 0 entre 1. Y eso sí lo puedo realizar. 0 entre 1 pues me da 0. De esta manera el seno de 0 me da 0. Ahora, el único ángulo que me hace falta es el de 45. Entonces, ¿cómo voy a obtener el ángulo de 45 grados? Pues bueno, otra vez voy a recurrir a mi triángulo rectángulo. Borramos todo esto. Y es el último ángulo que me hace falta. Y sería más o menos a la mitad. Tendría yo que hacer esto.
sé que esto mide 1 y esto mide 45 grados. Y aquí tengo los 90 grados, entonces 90 más 45 más 45 me dan los 180 grados que deben medir la suma interna de cualquier triángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dibujar nuevamente este triángulo y lo voy a replicar como su reflejo. Entonces aquí tengo los 90 grados, aquí 45 y aquí 45. Sé que esto mide 1. Y si lo replico, aquí tengo 45, aquí tengo 45 y esto me mide 1.